¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, termina destrozando los argumentos del presunto magnicidio que denunció en horas de la tarde el día de ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Le dijo, para empezar, el término magnicidio no está establecido en nuestro Código Penal. Además, no sería magnicidio porque Luis Arce aún no era presidente de Bolivia. Escuchemos estas importantes explicaciones por parte de Jerjes Justiniano y luego continuamos. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno está empeñado en distraernos la atención. Yo creo que lamentablemente el gobierno está preocupado por magnificar algunas cosas que ya son intrascendentes, porque si no se llegó a consumar ni siquiera una tentativa, y no puede ser magnicidio, porque de acuerdo a la información que ha revelado hoy día el ministro de Gobierno, todavía Luis Arce no era presidente, por lo tanto no puede ser un magnicidio, además que no hay magnicidio en nuestro Código Penal con la denominación tal. Es decir, no hubo un hecho ni siquiera intentado, pero de todas maneras el que debe responder si ello fue así es el que era entonces ministro, y él deberá ser el que dé las explicaciones que sean necesarias. Nadie tiene por qué dar explicaciones por otro. Ese hecho, si alguien tiene que responder, es el propio Fernando López, que entonces era ministro de Defensa. Yo creo que se debe soñar con Camacho, ¿no es cierto? Yo creo que nunca pensó él que Camacho haya logrado encarnar el sentimiento de un gran sector de la población y que le haya pedido su renuncia, porque Evo Morales lamentablemente mintió. Evo Morales dijo que él iba a renunciar si había un muerto en su gobierno. Más de 150 muertos hubieron en su gobierno, y lo que hizo simplemente Luis Fernando Camacho fue recordarle que él había prometido que iba a renunciar, y le llevaba una carta para que él la... Muy buenas noches, un gusto poder estar con ustedes y compartir. Gracias, Jerjes, por su tiempo. Ha debido escuchar la denuncia de esta mañana, el criterio inicial que tiene con relación a esta denuncia de intento de magnicidio. ¿Lo cree posible, probable? ¿Qué sabe usted? ¿Qué información tiene, Jerjes? A ver, yo lo analizo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico penal, aquí habría que plantearse en primer lugar, ¿será que hay algo que se debe investigar? ¿Por qué razón? Porque existió un delito. ¿Cuándo hay un delito? ¿Se llegó a intentar la comisión del delito de asesinato? Porque ese es el término en realidad. Se llegó a intentar, se empezó la ejecución cuando en los delitos, y esto lo dice el Código Penal, en los delitos que signifiquen la producción de un resultado, se inicia la ejecución, pero no se logra consumar por un hecho ajeno a la voluntad, eso se llama tentativa. Pero si alguien planifica un delito, piensa en el delito, quiere cometerlo el delito, hace todo lo que es la planificación del delito, pero no lo llega a ejecutar siquiera, entonces eso no es delito. Eso es prácticamente vamos a llamarlo así, arrepentimiento eficaz. Por eso es que yo digo, jurídicamente hablando no tiene mucho sustento. Además dice, hay que pedirle explicaciones al señor López, dice, no hay más. Hoy día Evo Morales dijo, hay que pedirle explicaciones a Camacho. O sea, como si Camacho fuera pues el que está en medio de todo ese conflicto, ¿no es cierto? Para empezar, ni siquiera a López hay que pedirle explicaciones. En un sistema judicial coherente se investiga, y no a partir de lo que diga el denunciado. Por eso es que yo digo que desde el punto de vista jurídico, y algo de derecho penal sé prácticamente,
es inconsistente el caso. Entonces, desde el punto de vista jurídico no tiene mucho sustento. Desde el punto de vista político, ¿qué dijo? Y miren ustedes las palabras del propio ministro de Gobierno. Nosotros, dice, recibimos información de nuestra inteligencia partidaria cuando allá en las elecciones. Hace un año. Hace un año. Es más, la información que salió hoy revelando todo eso, ¿hace cuánto salió en un medio de comunicación internacional en la página del Intercept? En junio del 2021. ¿Y por qué sale ahora la información? ¿Por qué cree usted, doctor? O sea, yo creo que es una distracción política. Yo creo que el movimiento al socialismo sigue generando confrontación. Al movimiento al socialismo no quiere que este país viva en paz. Lamentablemente, persistentemente, incendia la situación política, lamentablemente, el movimiento al socialismo. Mientras que los bolivianos queremos vivir en paz, queremos de una vez ya que salgamos de la crisis, queremos trabajar, resulta que el movimiento al socialismo está permanentemente generando discursos de tensión, situaciones de tensión. ¿Para qué? Para decir, no, miren, hay golpes. Sigue con la idea de querer implementar una idea de un golpe de Estado y dicen, no, lo que pasó fue un golpe de Estado. Y es más, ahora vamos más allá todavía. Ya no, ni siquiera fue un golpe de Estado el del 2019. Ahora se pretendió dar un golpe de Estado el 2020 a Luis Arce cuando todavía no había asumido. Es decir, para mí, lamentablemente, el movimiento al socialismo genera cada vez mayor confrontación porque esa va a ser la política que nos va a implementar, al parecer, por los 5 años que vienen, por los 4 años que todavía restan. Don Jerjes, si esta denuncia pretendiera tener un camino o cursar un camino de seriedad, ¿qué debería ocurrir? Porque esta mañana se han presentado una serie de hechos, relación de hechos de hace un año atrás, pero no se presentó ninguna prueba, es decir, una prueba contundente, jurídicamente usted lo sabe, más que una grabación de un audio. Eso jurídicamente no es prueba, es un indicio. A ver, una investigación seria nunca puede partir a partir de lo que diga un imputado. Porque si parte de lo que dice, ¿a quién se considera imputado en una investigación? El artículo 5 del Código de Procedimiento Penal dice que se considera imputado a toda aquella persona sindicada de la comisión de un delito. Y no puede una investigación seria partir de la declaración de un imputado, porque si así fuera, el imputado dice, soy inocente, listo, no hay más que investigar, es inocente. No, una investigación seria parte recolectando información, elementos probatorios, cámaras de vigilancia, flujo de llamadas, extracto de llamadas telefónicas, posiciones georreferenciales de dónde se encontraban, declaraciones de testigos. Prácticamente este caso, en teoría, se está armando sobre la base de una declaración, de una conversación telefónica con o de Fernando López, pero a partir de lo que él dice. La investigación seria debería haber dicho, a ver, ¿quién es? ¿Dónde? ¿Qué se empezó a hacer? Pero más allá, vamos a perder el tiempo, digo yo, en un proceso de un presunto delito que no se llegó a ejecutar. Y lo vamos a hacer ahora, un año después. Eso no es serio. El Ministerio de Gobierno, a ver, el señor del Castillo, que inmediatamente asume Luis Arce Catacora, ya tenía la información al momento de la elección. Por lo tanto, debió iniciar un proceso de investigación y no decir, vamos a investigar. Yo creo que es poco serio y sobre todo es totalmente extemporáneo ahora. Entonces habrá que preguntarse, no es en realidad lo que quieren descubrir qué fue lo que pasó en 2020.
lo que están buscando es generar una tensión entre nosotros los bolivianos y decir, otro golpe de Estado. Y seguir con una idea de que lo que existió en Bolivia fue un golpe de Estado y no la renuncia de Evo Morales. Pretende todavía el movimiento al socialismo lavarle la cara a Evo Morales, que no asumió en un conflicto ciudadano, en un conflicto social, no asumió y no tuvo la capacidad de poder solucionarlo, y por el contrario renunció y se fue del país. Entonces ahora pretenden lavarle la cara para decir no fue una renuncia, fue un golpe, y resulta que a Luis Arce también querían un golpe y siguen con la confrontación para que los bolivianos no vivamos en paz. Doctor, otros sectores consultados hoy, especialmente de la oposición, planteaban la denuncia que se escucha en horas de la mañana en esta conferencia de prensa como una cortina de humo para bajar la intensidad de otras informaciones que en este momento están marcando agenda política, como el caso de las leyes económicas, sobre las cuales se han manifestado diferentes sectores, incluyendo algunos sectores afines al actual gobierno y el movimiento al socialismo. ¿Usted cree que es una cortina de humo? Obvio, estoy totalmente convencido. Porque, a ver, es necesario generar un discurso de fortaleza. Y este discurso de fortaleza no es ideológico con el movimiento al socialismo en este momento. Es emocional, es emotivo. Quieren llenar de emotividad a un sector de la población que los apoya. ¿Para qué? Para que este sector pueda fortalecerse y frente al otro sector de la ciudadanía que está en contra de una serie de leyes, que ha anunciado movilizaciones, que ha anunciado una serie de gestiones para evitar que una serie de leyes inconstitucionales se consoliden, entra en la confrontación. ¿Qué necesita hacer entonces? Fortalecer a este sector que lo apoya. ¿Y cómo lo está fortaleciendo? Con un mensaje emotivo, emocional. Quisieron matarlo a a Luis Arce. Y resulta que la gente reacciona. Y ahí lo vemos al poco orador de Luis Arce hoy día en un coliseo en La Paz, diciendo y gritando, no les tenemos miedo. O sea, eso es lo que están buscando. Están buscando generar un sentimiento, posicionar este sentimiento de fortaleza en el apoyo. ¿Para qué? Para que cuando venga el otro sector que está también en contra del gobierno y que viene con fuerza porque ha dicho no, pedimos que anulen, abroguen lo que ustedes quieran, la ley, y resulta que ahí va a venir la confrontación, lamentablemente. Y el movimiento al socialismo sigue diciendo se está gestando otro golpe. O sea, el fantasma de un golpe lamentablemente asusta al movimiento al socialismo, y no fue un golpe, fue la reacción de la ciudadanía. En realidad, como le tiene temor a la reacción de la ciudadanía, busca fortalecer emocional y emotivamente a un sector de la ciudadanía que lo apoye. Por eso es que viene este proceso. Ahora, Jerjes, los elementos que se han presentado esta mañana, ¿cuáles son a partir de la denuncia? Y mi pregunta es si esto será suficiente. A ver, relación de una persona, un ciudadano colombiano, nos acaba de decir Sebastián Michel que hay empresas de sicarios que a pedido hacen este tipo de trabajos, pero bien, al margen de eso. Ciudadano colombiano llega a Bolivia, a La Paz en específico, 2 días antes de la elección del 18 de octubre del año pasado, se aloja en un hotel céntrico de La Paz, muy cercano a Plaza Murillo, pasa la elección, no pasa nada, y 2 días después se va. Meses después, esa persona es detenida y está siendo en este momento investigada por lo ocurrido con un magnicidio que ocurrió en Haití. Esa es la relación de hechos. ¿Alcanza con esa relación de hechos para armar un caso? Creo que es muy incipiente. Además, para armar un caso referido ¿a qué? ¿A qué delito? ¿Qué delito se empezó siquiera la ejecución? Se empezó la ejecución, no le digo la planificación. En materia penal,
todo delito atraviesa por algo que se denomina el iter criminis, la vida del delito. Hay una vida del delito que es la fase interna, cuando uno piensa, cuando uno delibera y cuando uno decide. Esa fase interna no es punible. Es más, luego se atraviesa una fase intermedia, que es la fase de la preparación del delito. Esa fase de la preparación tampoco es punible. ¿Cuándo empieza la punibilidad? Cuando empieza la ejecución del delito y no lo puede consumar por una cuestión ajena a su voluntad. Aquí existió en realidad delito, y le estoy hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico. Si no hay delito, ¿cómo puede armarse un caso? Yo me pregunto, ¿cuántos bancos habrán sido pensados para ser asaltados? ¿Y por eso los delitos se cometieron? No. Ahora, lo que pudiera investigarse es una organización criminal, una asociación delictuosa. ¿Quiénes conformaron eso? Porque aparentemente, por lo menos por las grabaciones que tenemos, es Luis Fernando López que conversa con alguien y supuestamente alguien vino. ¿A qué vino? ¿Qué vino a hacer? No se sabe. Pero por último, si se quiere investigar, deberá investigarse mínimamente. Lo único que pudiera investigarse sería la organización criminal o la asociación delictuosa en este caso. ¿Por qué? Porque esos son delitos que anticipan las barreras de punibilidad. ¿Qué quiere decir? Se sanciona antes que se cometa el delito, pero solamente por la organización, solamente por eso. Eso podría investigarlo el Ministerio de Gobierno, pero lo que tiene en este momento, desde el punto de vista técnico, jurídico, es incipiente, no le alcanza. Y ya va un año desde que el ministerio conoció ese presunto delito o ese presunto hecho o esa presunta organización y resulta que no logró investigar nada. Una de dos, o es ineficiente, porque lo conoce, él lo confesó hoy día desde el año pasado, o es ineficiente o está actuando desde un punto de vista político con una finalidad política de este caso, generando o intentando generar que exista la susceptibilidad de que se quiso atentar contra la vida del presidente, cuando en realidad eso pasó tal vez, digo yo, por la mente desquiciada de algunos que los obnubiló el poder. Pero fuera de ahí, iniciar una ejecución de un delito, creo que lo que tiene el Ministerio de Gobierno no es ni siquiera incipiente, es mucho menos que incipiente. En el caso, por ejemplo, de una investigación como usted plantea, por esta supuesta organización, porque le vamos a denominar así, que llegó uno de ellos al país, que se escucha el diálogo con el exministro López, etcétera, etcétera, la mayoría serían extranjeros y algunos están detenidos en otros países también. Entonces, la investigación, ¿cuál debería ser su curso? Más complicado todavía, ¿no? Porque una investigación siempre es complicada, por eso es que se investiga. Ahora, si tenemos personas que se les desconoce el paradero, como el propio Fernando López, sabemos que está en el Brasil en alguna parte, pero no se sabe dónde. Si tenemos personas que en teoría estarían detenidas por otro delito, los vamos a extraditar a Bolivia por algo que no cometieron en Bolivia, pero allá supuestamente sí lo cometieron. Fíjense ustedes, mayores obstáculos en la investigación. ¿Será que es necesario perder el tiempo con un caso de esto? Cuando, fíjense ustedes, ¿qué ha dicho recientemente? Que Bolivia es el santuario del narcotráfico para el comando. El tránsito a Europa es Bolivia, el santuario. ¿No será más importante luchar contra el narcotráfico? ¿No será más importante más bien terminar con los sembradíos de coca excedentarios, en vez de estar imaginándose casos
inventándose casos o agrandando casos, magnificando casos que en realidad llegan a ser totalmente intrascendentes? Lo que acaba de mencionar el señor Jerjes Justiniano es una publicación que ha salido hoy de un periódico de Brasil con relación al santuario Bolivia, que sería el santuario del narcotráfico para esta organización del primer comando capital de Brasil. Bien, don Jerjes, para ir finalizando, entonces, en este sentido y en los criterios que tiene usted, no hay ni siquiera un hilo conductor para seguir en este tema. Creo que los elementos que están puestos en la mesa de la investigación, vamos a decirlo así, son muy tenues siquiera para investigar una organización criminal. Que si mal no recuerdo, el delito para la organización criminal creo que es 2 años. La pena es de 2 años o 3, no es más así. Imagínense, vamos a investigar, vamos a desplegar por un hecho que en teoría ni se cometió, pero que aún así tiene una pena de 3 años, cuando hay hechos que son mucho más significativos. Creo que no alcanza, lamentablemente, lo que existe en este momento, pero si el gobierno decide hacerlo, debería ser más responsable, porque ya transcurrió 1 año de que ellos tienen conocimiento del hecho y apenas tienen eso. ¿Cuánto más tenemos que esperar los bolivianos para que se realice una investigación más o menos seria? Lamentablemente, eso solamente nos demuestra la utilización para fines políticos de este caso jurídico, que además el MAS se acostumbró a eso, ¿no? El MAS lo que hizo fue judicializó la política y politizó la justicia. Lamentablemente tenemos más de lo mismo. Doctor, le queremos agradecer por el contacto y obviamente también por su criterio jurídico en torno a la denuncia que hoy brindaba el ministro de Gobierno desde la ciudad de La Paz. Gracias, doctor Jerjes Justiniano, por haber estado en Que No Me Pierda. Es un gusto siempre, a sus órdenes. Hasta luego. Esas fueron las palabras del exministro de la Presidencia del periodo transitorio de Yanine Áñez, quien duró aproximadamente 2 a 3 meses en el cargo. Manifestó que el ministro de Defensa, López, debe responder a las denuncias del presunto magnicidio contra Luis Arce. El exministro Jerjes Justiniano le pide a Evo Morales dejar de soñarse con Camacho. En la ciudad de Santa Cruz, el exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, le pide al expresidente Evo Morales dejar de soñar con Luis Fernando Camacho, porque nunca pensó que con el apoyo de gran parte de la población lo haga renunciar y que ahora se lo haga responsable de todo. Cuestionó la denuncia del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo sobre un intento de magnicidio en contra de Luis Arce Catacora, ya que en ese entonces Luis Arce no era presidente y no hay esa figura penal en nuestro código boliviano. El abogado Jerjes Justiniano, quien es el abogado de Luis Fernando Camacho, manifestó que de todas maneras, si hubiera algo de cierto, el que debería responder es el exministro de Defensa, Fernando López, indicó el exministro de la Presidencia de Yanine Áñez, quien fue rápidamente cambiado después de que se hizo evidente la mala relación que existía entre este ministro y el ministro de mayor confianza de Yanine Áñez, Arturo Murillo. A continuación, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras del señor Jerjes Justiniano, quien al parecer hasta se burla del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por la denuncia que presentó? Porque además dijo que esta denuncia ya estuvieron en medios internacionales hace varios meses atrás y no es ningún descubrimiento lo que presenta el ministro de Gobierno en medio de una conferencia de prensa y como si fuera un caso escandaloso. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Ustedes creen que hubo este intento de presunto magnicidio en contra de Luis Arce antes de su posesión, tal como dice Eduardo del Castillo?
o se apoyan en la explicación de Jerjes Justiniano, quien fue ministro de la presidencia en el periodo transitorio de Yanine Áñez. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.